Seguimos aquí llevando información de interés financiero y estoy con mi socio y compañero, el señor Pedro Astacio. Pedro, ¿cómo estás? Reilly, me encuentro excelente. Muchos saludos a todos. Pedro, estábamos hablando ahorita fuera del aire. Hemos recibido muchas llamadas en oficinas de personas preguntando sobre las anualidades indexadas. De igual forma lo hemos visto en la televisión, en la radio y en las redes sociales. ¿Qué es una anualidad indexada? Oye, Reilly, esto es un producto que se hace con el mismo propósito que las personas hacen un certificado de depósito. Tener un crecimiento, pero tener unas garantías y no tener un costo. Ahora, dentro de las anualidades indexadas hay un sinnúmero de ofertas y con sinnúmero de beneficios. Nosotros en Tu Dinero Seguro las utilizamos sin tope de rendimiento y sin ningún costo, para que las personas así puedan capitalizar del crecimiento de los mercados, pero tener garantía de principal, que hoy en día es vital con toda la volatilidad que estamos viviendo. Pedro, mencionas garantías. Estamos viviendo una guerra en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Un conflicto que esperamos que no pase a mayores, a una tercera guerra mundial. Artistas, políticos y ciudadanos se tiran a la calle hartos de problemas con Luma. Lo discutimos. Además, puertorriqueños sufren alza dramática en intereses hipotecarios. ¿Será que podremos tener techo? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a concentrar parte del programa, gran parte del programa, a analizar toda esta manifestación que se ha estado dando desde el Viejo San Juan. Hay muchos comentarios, muchos análisis que hacer sobre lo que ha ocurrido allí y también ha habido muchos discursos desde las famosas tarimas que se montan temporalmente y vamos a analizar esos discursos desde allá. ¿Qué efecto tendrá esto en la política local? ¿Provocará esto la salida finalmente de Luma? Vamos a analizarlo con detenimiento. Presento a nuestro equipo de trabajo, Alex Delgado, Denis Pérez. Saludos a los dos, bienvenidos. Buenas noches, Ferdinand, Denis y a los amigos televidentes. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a todo Puerto Rico. Bueno, ustedes dos tienen el teléfono explotado de tanto video. Quisiera destacar algo que Noticel va a levantar en los próximos minutos o segundos sobre Tito Kayak. Sí, y con mucho gusto le puedo hacer llegar a la producción las fotos. De hecho, se las estoy enviando ahora mismo. Acaban de arrestar a Tito Kayak como parte de estas manifestaciones. Ustedes saben que Tito Kayak, una de las condiciones de libertad que él tenía por otros casos de protestas así, que habían causado alguna obstrucción, era que no podía participar de este tipo de actividades y mucho menos podía hacer revoluciones. Así que todavía no estamos claros de cuáles son las circunstancias, pero lo acaban de arrestar ahora mismo. Y allí mismo, él llegó hasta la manifestación. Ahora mismo. Y allí mismo lo arrestaron. Correcto. Las fotos las van a poder ver pronto en noticel.com del compañero Juan Costa, pero acaba de ocurrir. Bueno, otro debate, Alex, también es el tema de si se cumplió con las expectativas de la convocatoria, si realmente fue mucha gente. Hay varias tomas que vamos a estar presentando ahorita de diferentes ángulos para que la gente pueda ver un poco, ¿verdad? Si hubo o no hubo mucha gente allí. El Viejo San Juan, las calles son angostas y eso, ¿verdad? Todo el que haya visitado la capital y haya visitado la zona del Viejo San Juan lo sabe. O sea, las calles del Viejo San Juan se llenan con Lautier solita. Se llena toda esa área. Así que, sin duda alguna, las imágenes que veremos en los próximos días, pues, o las próximas horas más bien, deben verse bastante concurridas. Así que no es algo que deba sorprender en términos de la asistencia. De hecho, nosotros le pedimos a la compañera Mayra López Mulero, que está aquí con nosotros todos los jueves, que en vez de estar en el estudio, bueno, pues estuviera allá en la manifestación y transmitiera en vivo desde allá. Creo que ya la tenemos conexión con ella. Mayra, saludos, ¿cómo está? Muy bien, Ferdinand, saludos a todos los que están en el estudio. Para mí esto ha sido una experiencia impactante. Debo decirte que ya René de Calle 13 está por ahí. Acaban de arrestar ante nuestros ojos a Tito Kayak, pero lo más importante desde mi punto de vista es que aquí están representados todos los sectores que estamos pidiendo y exigiendo que haya una revisión de ese contrato que a mi juicio debe ser anulado. Y para muchas de las personas que se han expresado a través de los micrófonos y han dado distintos mensajes, lo que procede es que Luma se vaya de Puerto Rico y acepte que ha fracasado, que no cuentan con el expertise y que todo esto ha sido un fiasco.
para poder superar sus enfermedades. Puerto Rico está de pie y si el gobernador quiere minimizar este reclamo, qué mal le va. Pero yo les aseguro que este es el comienzo y este es el principio de algo más grande y estamos a ley de poco tiempo para poderlo ver. Mayra, vamos a ver si podemos hablar, si me puedes escuchar para que entonces puedas contestarnos algunas preguntas. Hay planteamientos de que no se cumplió con la expectativa, que hay muy poca gente. ¿Cómo contestas tú ese argumento que estás ahí? Bueno, yo tengo que decir que el peor ciego es el que no quiere ver. Aquí hay una multitud de puertorriqueños y puertorriqueñas que llegaron aquí a pesar de que en muchos lugares hay problemas de tráfico, problemas con el tema de la lluvia, y eso siempre es un disuasivo. Pero yo te aseguro a ti que lo que yo estoy presenciando, lo que yo estoy experimentando, es testimonio de la indignación de un pueblo que mayoritariamente repudia a Luma y que está exigiendo del gobernador que tome acción inmediata y que saque la cara por el pueblo y deje de actuar como si fuera el abogado de Luma Energy. Una pregunta, Mayra, una pregunta más, Mayra, y voy a presentar nuestro panel acá para regresar contigo en unos instantes. La persona que convocó la manifestación inicialmente fue René Pérez, calle 13, y tú acabas de notificar que efectivamente llegó a la manifestación. ¿Has podido hablar con él? ¿Va a dirigirse? ¿Podrás entrevistarlo? No sé, te pregunto a ver qué participación tendrá él, si es que tiene alguna. Entiendo. Creo que sí, que se va a dirigir a la multitud oportunamente, pero me parece que ellos están esperando que se siga sumando más y más personas que todavía están llegando. Debo aclararte que esta convocatoria no es atribuible exclusivamente a René. Detrás de esta convocatoria está Cani García, está Molusco, está Jay Fonseca, están una serie de personas de la clase artística y de otros sectores. También aquí está representada la Universidad de Puerto Rico, los maestros y las maestras, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron desplazados. Realmente aquí hay una noción clara de que algo anda mal con el tema energético y que no podemos seguir dándole un voto de confianza a una privatizadora que es indolente y que es una mediocre y que es una incapaz y que está ocultando la información al pueblo y que se niegan a rendir cuentas. Y cuando se abra esa caja de Pandora, se van a acordar de mí. Mayra, buenas noches. Hablas de que este es el inicio de algo más grande que va a suceder. ¿Eso más grande es la salida de Luma o la salida de Pedro Pierluisi de la Fortaleza? Bueno, yo creo que por lo menos lo que yo percibo es que este mensaje está concentrado en solicitar la salida de Luma. Si el gobernador hace caso omiso y toma oídos sordos y no escucha a su pueblo, él podría estar saliendo después de Luma. Bueno. Mayra, ¿tú tienes preguntas, Denise? No, yo solamente observo que hay mucha gente que no podemos tapar el cielo con la mano y no podemos subestimar lo que está pasando ahí. Por favor, vamos a volver allá, esa toma del público, quiero verla. Vamos a poncharla full, por favor. Por experiencia les digo que no subestimen esas imágenes. Perdóname. Que por experiencia les digo que no subestimen esas imágenes. No se puede subestimar esa imagen. Lo que yo planteé, las calles son angostas. Claro, sí, no, definitivamente. Por eso yo lo que quisiera ver es si hubiese una toma aérea que coja las calles circundantes que están alrededor para tener una mejor apreciación. Pero también es una realidad, Alex, que no todo el mundo que quiere estar ahí está ahí. Estamos de acuerdo. Y que, ¿verdad? Hay mucha más indignación. Y no todos los que asistieron por Luma. Por supuesto, estamos de acuerdo. Bueno, voy a regresar con Mayra en un ratito, así que no se me vaya muy lejos. Quiero regresar unos instantes con ella, pero quiero presentar a nuestro panel de invitados hoy. Aquí está el representante Quiquito Meléndez. Quiquito, bienvenido. También está la senadora Nixa Morán y el senador Gregorio Matías. Saludos a los tres. Bienvenidos. Bendiga y bendiga así a los televidentes. Gracias por tenernos aquí. Quise invitar la contraparte. No sé si estoy en lo correcto. Ustedes son la contraparte de esto que está ocurriendo allá, ¿sí o no? Yo no soy defensor de Luma, pero modestia aparte, escucho experiencia y escucho hablando de que tienen experiencias en marcha y protesta. Yo las he convocado y yo las he supervisado. Allí, para uno determinar si hay mucha gente, se tranca el tránsito desde el Capitolio. Yo vine desde el Capitolio y no hay tránsito.
Lo que pasa con esto es que hay gente que legítimamente está allí, pero hay oportunistas que fueron allí a gritar y a tratar de desestabilizar y hablar de que hay que sacar a Pedro. Lo que no pueden lograr con votos, lo quieren lograr con gritos. Ahora mismo llegó René Calle 13, pero hasta ahora, ¿por qué no llegó desde el principio? Porque la convocatoria ha sido floja, porque la gente ya no va a permitir que gente que no vivan aquí o agitadores lo lleven a que pase el verano del 19. Yo no estoy defendiendo a Luma. Desde hace semanas he dicho que si Luma no mejora se tiene que ir, pero yo no voy a estar del lado de unas personas que lo que tratan es de desestabilizar el país. No creo en ninguno pero lo de que esos. dice Denise, que tiene un punto, o sea, esto no se puede menospreciar. Recientemente hubo manifestaciones así, ustedes saben cómo terminó, Quiquito. Mira, yo creo que hay que mirarlo en contexto, ¿verdad? Esto es por partes. Por la información y los videos que estamos viendo es bien difícil determinar. Yo estoy con Alex en esto porque hace falta una vista más amplia para ver si finalmente hay la cantidad de gente esperada o no. Mi contención con esta manifestación es que efectivamente es contra Luma, supuestamente, pero yo estoy viendo y he visto parte de los organizadores hablar de Luma y Pierluisi. Y me llama mucho la atención el hecho de que se haya convocado para las calles Fortaleza. Si es contra Luma, ¿por qué no la hicieron allá frente a Luma? Que es donde realmente está el problema, que es mucho más amplio y pero el podemos medir mejor. planteamiento es porque es el gobernador el que no ha hecho su trabajo supervisando y fiscalizando a Luma. Lo que pasa es que, sí, eso yo he escuchado ese planteamiento y de hecho yo he dicho públicamente que el contrato se debe cancelar, eso no es un secreto. Pero una cosa es el contrato, Luma, y la forma en que se puede hacer una transición hacia otra privatizadora, lo que sea. Otra cosa es la estabilidad política de Puerto Rico. Y ahí es donde a mí me preocupa, porque hoy yo tengo, ¿verdad? Y al igual que mucha gente, amistades que tienen y hacen negocios con farmacéuticas y hacen negocios con diferentes corporaciones grandes que ya están revisando esos contratos y están cancelando contratos de mantenimiento. ¿Por qué? Por la posibilidad de un escenario de estabilidad política que pueda afectar a esas corporaciones que prefieren hacer negocios en un ambiente donde no hay esa inestabilidad. Y me parece a mí que esto es llamativo porque estamos hablando de empleos, muchos empleos bien pagos, y evidentemente eso obviamente afecta la estabilidad política. Senadora, pero ¿no los pone ustedes del lado de Luma? O sea, porque en las últimas horas el PNP ha asumido un rol bien agresivo contra esta manifestación. Y la gente puede interpretar que ustedes están del lado de Luma o están con Luma. ¿Dónde están ustedes en este asunto? Para nada, lo que yo creo que es que se está desviando o desvirtuando lo que nosotros queremos proyectar, y es que estamos consonos con lo que está sucediendo a todos los televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Nosotros somos residentes de Puerto Rico y somos víctimas de los apagones también. Lo que sí tenemos que velar es la política pública de lo que concede es cancelar ese contrato de Luma. Senadora, perdóname 10 segundos. Es que estamos viendo las imágenes del arresto de Tito Kayak y quiero destacarlo para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Sí. Esas son... ok, senadora, continúe. Mientras usted continúa, estamos viendo las imágenes ahí. Y eso es lo que se está proyectando, no es la contraparte, no estamos defendiendo a Luma, simplemente estamos siendo responsables de lo que va a incurrir Puerto Rico si ese contrato se cancela. Además tenemos unos factores de unas personas que están dando, ¿verdad?, un aviso, como fue la conferencia de prensa ayer de la compañía, que sin duda alguna hay un malestar global de lo que sucedió en el día de ayer, pero más sin embargo sí dijeron un mensaje, que iban a crear un task force, que iban a vigilar, que iban a vigilar lo de por ejemplo, un sinnúmero de situaciones que se está presentando en la situación de los apagones, y que ellos iban a temperar a lo que pudiera ser la solución del problema. Lo que pasa es que parece que y es obvio que Luma no se ha ganado la credibilidad del pueblo de Puerto Rico. ¿Usted le cree esas promesas que hicieron ayer? Estuvimos 100 años bajo la Autoridad de Energía Eléctrica y siempre creí en la Autoridad de Energía Eléctrica, y era un monopolio, y criticábamos en muchas ocasiones que los empleados y las uniones hacían sus trabajos, no los hacían, y criticábamos muchísimo ese servicio. Ahora tiene otro nombre, se llama Luma. Si Luma ya por fin dio, ¿verdad?, una conferencia de prensa y por lo menos se expresó que era otra cosa, ¿verdad?, de debilidad de la compañía que nunca se había expresado públicamente, pues yo creo que es la oportunidad de una apertura a darle de que si funciona o no. Simplemente llevan un año. Un poquito tarde, un poquito tarde esa petición de, discúlpeme, senador, un poquito tarde esa petición de perdón cuando estamos hablando de fondos públicos, cuando estamos hablando de gente que ha perdido los servicios esenciales. ¿Por qué una nueva conferencia de prensa debe dar? ¿Qué esperanza y por qué?
qué? Lo que sucede con esto es que mucha gente toma actitudes de que no podemos dar oportunidades, de que ya pasó mucho tiempo. Senador, Llevábamos tiempo. Lo veo muy defensivo conmigo. No es con usted. No es con usted. Lo veo muy defensivo conmigo. Y yo estoy hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo estoy hablando por el pueblo de Puerto Rico. Usted no está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo no sé si usted se le va a por el pueblo de Puerto Rico. Todo lo que yo digo, usted lo desmiente. Es que no es que estás hablando por el pueblo de Puerto Rico. Yo hablo por el pueblo que no tiene luz. Yo hablo por el pueblo que no tiene luz. Vamos a escuchar. No, pero es que no me diga a mí que está hablando por el pueblo de Puerto Rico. Ella tiene derecho a decir lo que entienda. Usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. Yo hago preguntas. Usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. No, pero que quede claro que usted no habla por el pueblo de Puerto Rico. Y usted es muy respetuoso. Pues si usted dice eso es que usted no sabe que le conteste usted. Senador, pero mire, senador, está acostumbrado a callar a las personas aquí. Yo no vine para que usted me calle. Muchas veces le he visto. Mire, senador, cójalo con calma porque nosotros no le estamos faltando el respeto a usted. Yo no quiero faltarle respeto. Perdóneme, ella está haciendo su pregunta y ya. Lo que pasa es que me dice que está hablando a nombre del pueblo y dice que nosotros estamos a favor de Luma. Ella tiene derecho a hablar como ella entienda. Yo tengo derecho a contestar como usted entienda. Tú me estás hablando me lo dice bajito, yo te con mucho respeto y respeto a todos ustedes. Senador. Y este programa yo lo respeto porque a mí, en mis luchas, siempre me ha ayudado. Aparte de estar hablándole a una periodista, le está hablando a una dama. Yo lo sé y lo comprendo. Lo que pasa es que eso es lo que hacen frecuentemente. Y usted tampoco representa a todo el pueblo. No, tampoco lo represento, pero estoy aquí por el pueblo. Por eso, pues estoy hablando por ellos. Por eso. Estoy hablando por ellos. Ah, bueno, gracias. Así que yo estoy hablando por ellos. El propósito de este debate aquí hoy era precisamente sostener una conversación de todos los puntos de vista. Ella es una compañera de trabajo que todos los días pregunta y hace preguntas con mucho respeto. Y si difiere de usted no se puede molestar. Y yo la respeto. Yo creo que debemos de retomar el tema. Porque es que no estamos llegando a ningún sitio. Yo creo que la gente. Sí, aquí lo importante no es él. No somos ninguno. Lo que la gente no espera es un análisis serio y me estoy de acuerdo. En mi parte creo que estoy ¿verdad? Yo estoy en contra del contrato de Luma, lo he dicho desde el principio. De hecho, de las primeras candelas que salió con este asunto la cogió Quiquito Meléndez cuando Quiquito leyó el contrato al principio y dijo que el contrato no era bueno. Eso fue temprano cuando anunció el contrato de Luma. Yo hice la advertencia, hice el señalamiento. Hoy estamos viendo los resultados. Por eso es que me parece a mí que lo prudente en este asunto, desde mi perspectiva, ¿verdad? Yo no puedo imponer aquí nada, es que el Departamento de Justicia evalúe las avenidas para salir de ese contrato y comenzar un proceso de conseguir un nuevo privatizador. Ese es el planteamiento que yo hago, que me parece razonable, porque yo creo que nadie en Puerto Rico está conforme con el servicio que Luma ha dado. Y hay que concurrir también, Ferdinand, concurro con la reportera de que realmente quizá la sensación de que es un poco tarde, ¿verdad? Estamos todos con una animosidad bien alta. Las expectativas eran demasiado grandes cuando salió la conferencia de prensa. Muy tarde, pero quizás una oportunidad. Nunca es tarde, ¿verdad?, cuando la dicha es buena. Si más adelante vemos que Luma sigue incumpliendo y siguen, ¿verdad?, una serie de cosas que ha perpetuado en lo que tenemos hoy en nuestras calles en el Viejo San Juan, pues seguramente nosotros vamos a tener una posición mucho más tajante contra Luma y quizás les vamos a pedir que se claudique o que se cancele. Antes de que el gobernador hablara, antes de que Jennifer hablara, yo dije que si Luma no mejoraba se tenía que ir de aquí. Ahora ellos propusieron algo. ¿Y por qué usted no está allí? Si usted quiere que ese Luma se vaya, que no mejore. Verdaderamente, ¿sabe qué? Si eso lo hubiera hecho Jaramillo, que es un líder gremial, que yo sé que tal vez no tiene interés político, yo estuviera allí. Pero gente que yo sé que lo que tratan es de jalar a que si vamos a sacar a Pedro, yo no puedo participar. Bueno, déjenme hacer una corta pausa. Consígame un poco de agua del senador ahí, un cafecito caliente ahí para que se me tranquilice. Y vengo rápido, voy con Yailin, pero tenemos videos, no solamente de los que ha conseguido Noticel sobre el arresto de Tito Kayak, sino que también han pasado cosas allí hoy. Líderes del Partido Popular llegaron a la manifestación y no les fue bien. Yailin, dale, adelante. Así es, Ferdinand, amigos televidentes, todavía a esta hora continúan manifestándose frente a Fortaleza. Al volver, Mayra López Mulero nos actualiza lo que allí está pasando. Además, el sueño de muchas familias puertorriqueñas de tener un hogar propio cada vez está más lejos. ¿Esto tiene solución? Lo discutimos, pausamos y regresamos con más de Jugando Pelota Dura. La bóveda de Ángelo Díaz te habla de el equipo Tu Dinero Seguro. Recientemente estuvimos trabajando en evaluar todas las pólizas de cáncer que hay en el mercado, ya que mucha gente especula que hay muchas pólizas que pueden ofrecer $90,000 al año para tratamientos de inmunoterapia, radioterapia e quimioterapia. Quiero que sepas que en Puerto Rico solamente hay una compañía que ofrece todos estos beneficios. La misma se llama Manhattan Life. Danos una llamada sin ningún compromiso.
Soy Débora Martorell. Ya nos encontramos en plena temporada de huracanes. Esta podría ser más activa de lo normal. Conocemos la fragilidad e inestabilidad del sistema energético de la isla. Los constantes apagones ocurren hasta en los días más bellos, así que sabemos que con un huracán podemos esperar semanas o hasta meses sin servicio. Por eso llama a Planet para una consulta libre de costo al 787-493-0700 o accede a planetsolarpr.net. Somos Planet. Vive tu energía. Con los productos de limpieza TEN podrás mantener tu hogar limpio, desinfectado y saludable. Prueba los productos TEN y verás por qué somos la marca de productos de limpieza preferida en los hogares. Tu hogar olerá espectacular, aromatizando con ricas fragancias a lavanda, pino, floral y ocean breeze. TEN también te trae el desinfectante de limón que mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Los productos TEN son fabricados aquí en Puerto Rico. Nada mejor que tener la casa limpia, desinfectada y saludable con TEN. Garage Isla Verde presenta el Turn It On Sales Event de Mercedes-Benz. Sobre 200 autos Mercedes-Benz nuevos y usados con hasta $15,000 de bono, intereses desde 0% y pagos desde $545. Solo hasta el 30 de agosto en Garage Isla Verde. Produce Arturo Guzmán. Hace 50 años, todos fuimos al 21. Revive la historia de Roberto Clemente en el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Da un viaje en el tiempo por la vida y logros de nuestro Roberto Clemente, con piezas como su primer contrato, artículos personales, uno de sus guantes de oro y las obras del pintor boricua Pablo Marcano. No te pierdas el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Consigue tus taquillas ya en PR Ticket Online y visítanos en línea en museoclementepr.com. ¿A qué se debe el eslogan de Solución Financiera FG que dice donde tu dinero vale más? ¿Por qué? En los últimos 15 años, Margarita, nuestra empresa se ha dedicado a buscar y negociar instrumentos financieros que bien se utilizan en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. Estos ofrecen al ciudadano mayores retornos que los instrumentos tradicionales en Puerto Rico. Llama al 787-903-3355, 787-903-3355. Y no lo olvides, Solución Financiera FG, donde tu dinero vale más. En el 2019 nace un evento que cambia la manera de ver y disfrutar. Bueno. Regresamos aquí cuando Portadura. Un comentario que acaba de hacer tu amiga Denis Pérez. Tú sabes, porque trato de respirar. Respira profundo. Yo respiré profundo hace rato. Ok, vamos para adelante. Está Mayra López Mulero con nosotros nuevamente. Voy con ella allá al estudio. Mayra, esto está caliente aquí. ¿Cómo está eso allá? Hay mucho más armonía entre la multitud que lo que pasó en el estudio, pero es interesante porque sigue la efervescencia. Yo veo un denominador común en todos los planteamientos que hacen las distintas personas que están usando la palabra. Hablan de que el pueblo de Puerto Rico merece respeto, hablan de que esto ha sido un fiasco total, la forma en que Luma ha estado provocando una crisis constante en el tema energético, que lo vive directamente y lo padece el ciudadano de a pie. Lo vimos en los hospitales, hablan de las escuelas, hablan de los millones de dólares que se están llevando, hablan de la barbaridad de Austin ayer diciendo y escondiendo a Stensby y venir aquí a decir que ya no se va de Puerto Rico. Y yo le digo al pueblo que claro que no se va a ir porque tiene 1.500 millones de razones para quedarse por 15 años. Y él viene a aferrarse a un contrato porque eso es lo que le interesa, el lucro. Lo demás es secundario. Pero este pueblo pone primero su bienestar y yo voy a mi pueblo. Y el que tenga duda de que hay razones más que suficientes para entender el reclamo, está equivocado y no vive en Puerto Rico. Mayra, ahorita vimos y vamos a presentar más adelante, ahora en los próximos minutos vamos a presentar cómo recibieron el liderato del Partido Popular allí.
Si esto es un reclamo de pueblo, como ustedes plantean, ¿por qué rechazar a los populares? ¿Qué hubiese pasado si este grupo de líderes estadistas que está aquí conmigo hubiese llegado a la marcha? Los hubiesen tratado igual. ¿No era mejor permitir que todos los que están en contra de marcha llegaran allí independientemente de la afiliación política? Bueno, pero tú sabes que cuando hay movimientos de esta naturaleza, de carácter orgánico, tú no puedes contener las reacciones espontáneas de la gente. En el caso particular del presidente de la Cámara de Representantes, hubo unos sectores que repudiaron su presencia porque lo están identificando con el Partido Popular y quieren sacar esto o no permitir, ¿verdad?, que se politice. Pero aquí hay un montón de gente de otros movimientos. Hay PNP, hay populares, hay independentistas, movimiento de Victoria Ciudadana. Por ahí estaba también el representante Luis Raúl Torres, que tú sabes que se desafilió del Partido Popular. Así que hay de todo. Yo no te puedo contestar las razones por las que rechazaron la presencia del presidente, pero sí yo te puedo asegurar a ti que por ahí... Dime. ¿Qué te pareció el gesto de Tito Kayak? O sea, ¿lo pudiste presenciar? Pues mira, no, eso lo vi bien de cerca. Y básicamente él pidió que lo arrestaran como un acto simbólico. Y fue un arresto pacífico, no tenía ninguna razón, no pasó nada extraordinario, pero Tito Kayak, esa es su manera emblemática de llevar su mensaje. O sea, se lo llevaron y no pasó nada extraordinario. Pero no había ocurrido nada antes de esta situación que provocara nada, ¿no, Mayra? No, lo que estás diciendo es que no... Bueno, Denis, lo único que dijo fue... Bueno, no, escúchame. Lo único que dijo fue a los policías que iba a pasar la valla, que si lo querían arrestar, que lo arrestaran, pero que no le hicieran daño pacíficamente. Eso fue todo. Esa es la valla que protege de Fortaleza. Me confirman de la policía que el arresto se da precisamente porque brincó la valla del perímetro de seguridad. Okay. Sí. O sea, que él buscó el arresto. Pero lo advirtió. Okay. Ajá, pero dice Mayra que lo coliró. Yo quisiera con eso de relacionado a Tatito, que es difícil que yo defienda a Tatito. Espérate, vamos a llegar ahí ahora porque voy a presentar las imágenes para que la gente lo pueda ver y después tú hablas. Ahora, este planteamiento de Mayra, de que hay gente de todos los partidos, ¿habrá estadistas allí? Bueno, tiene que haber estadistas molestos. Tiene que haber estadistas molestos. Aquí el servicio eléctrico es esencial para todo el mundo y no tiene partidos políticos. Y yo te estoy diciendo que en mi caso particular yo no favorezco el contrato. Fíjate, en el caso del presidente de la Cámara, porque es del Partido Popular, nos informa que parece haber sido la razón. Estoy seguro que has escuchado muchas veces que los costos de los tratamientos del cáncer superan. Le ha dado rienda suelta al representante Luis Raúl Torres para que investigue a Luma y han llegado donde han llegado porque el presidente de la Cámara ha apoyado esa acción. Entonces él se presenta y lo votan. Correcto. Yo creo que eso le damos un color partidista. El simbolismo de las camisas negras, las banderas negras y todo lo demás ha creado ya una trayectoria que ya todo el mundo sabemos que, y yo creo que sí, ha tenido un matiz político esta nueva marcha, a pesar de que todos estamos indignados con los apagones. Pero es triste por demás, no quiero minimizar tampoco la marcha, o con uno que proteste es suficiente para ser escuchado, son nuestros constituyentes y un malestar global. Pero sí, para mí, a mi entender, y con el rechazo que le hicieron a Tatito, pues me parece ser que es una acción partidista. ¿Ustedes están conformes con la reacción, después del gobernador exigir lo que exigió la conferencia de prensa ayer, con los cambios que se hizo? ¿Eso les satisface a ustedes? ¿Ustedes creen que debemos esperar darle más tiempo a Luma sobre el particular? Me contestan cuando regresemos y también vamos a traer unas declaraciones de Fermín Fontanes hoy en una vista en el Senado y vamos a presentar lo que ocurrió con el liderato del Partido Popular. ¿A quién? ¿A Fortanes? Ya terminó la vista. Están pidiendo la renuncia de Fermín Fontanes aquí. Hay un grupo mayoritario en el PNP que lo quiere ver fuera. Seguro que sí. Yo no estoy en eso. ¿Usted no está pidiendo renuncia? No, yo no estoy pidiendo renuncia. ¿Y usted, senadora? Quiquito sí. Oh, definitivamente. ¿Y Carmelo? Una persona que dice en un programa de televisión que la situación de Luma es inaceptable y sale de ese programa y se va a otro y dice que Luma está en cumplimiento, no debe estar al frente de ninguna posición del gobierno porque son mensajes totalmente irreconciliables entre sí, son un disparate. ¡Wow! Voy con Yailin, vengo rápido.
Ferdinand, amigos, tenemos nuestra encuesta, claro, en la que preguntamos en nuestras redes sociales, ¿cree que la protesta contra Luma Energy logró su objetivo? Las opciones son sí o no. Escanee el QR code que aparece en pantalla o búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura, pero más adelante sube como la espuma la tasa de interés hipotecario. Ahí tiene la encuesta, claro, en pantalla. Y sin mencionar el alto costo de las casas en Puerto Rico. ¿Usted es de los que está buscando casa, un hogar? ¿Qué es lo que está pasando? Le decimos en minutos. Ahora paso contigo, Ferdinand. Muy bien, bueno, y Jugando Pelota Dura sigue del lado del pueblo. Este domingo vamos a hacer un programa especial en vivo con público. Se llama Puerto Rico Habla, dedicado al tema de la educación. Lo vamos a hacer en vivo desde el Molo San Juan, desde las facilidades de la bóveda de Tele 11. Desde allí vamos a transmitir con público. Estamos invitando a la buena gente que todos los días nos sigue, que participe. Ya hay un grupo grande de maestros, estudiantes, educadores, directores de escuelas ya confirmados para participar en este diálogo sobre la educación del país. Un diálogo positivo que esperamos que pueda traer múltiples ideas buenas para Puerto Rico. No se lo pierda, domingo a las 7 en punto desde el Molo San Juan, por aquí por Tele 11. Venimos rápido. Estoy seguro que has escuchado muchas veces que los costos de los tratamientos del cáncer superan los $100,000 al año. Es por esto que hoy te digo que las últimas reclamaciones que he trabajado en oficina, lamentablemente, sí es real. Los costos del cáncer en tratamientos de quimo, radio e inmunoterapia sobrepasan los $100,000 al año. ¿Tienes tú tu póliza de cáncer? Danos una llamada sin ningún compromiso al 787-220-7775. Otro apagón. Planet Solar, los número 1 en servicio al cliente, te soluciona con su completo sistema de energía solar con batería de respaldo, aprobación inmediata, con servicio, garantía total por 25 años y pagos desde $149 mensuales. Llama ahora mismo al 787-493-0700, 493-0700 o accede a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía. Hace 50 años, todos fuimos al 21. Revive la historia de Roberto Clemente en el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Da un viaje en el tiempo por la vida y logros de nuestro Roberto Clemente, con piezas como su primer contrato, artículos personales, uno de sus guantes de oro y las obras del pintor boricua Pablo Marcano. No te pierdas el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Consigue tus taquillas ya en PR Ticket Online y visítanos en línea en museoclementepr.com. Acompáñame, vámonos. Tírate por tu isla con Kia. Dale un test drive a tu modelo favorito y recibe una guía de rutas a los mejores spots de Puerto Rico. Además, al comprar un Kia, participas para ganar excursiones con Tírate PR. Visita tu dealer Kia más cercano y síguenos en las redes sociales para más detalles. Garaje Isla Verde presenta el Turn It On Sales Event de Mercedes-Benz. Sobre 200 autos Mercedes-Benz nuevos y usados con hasta $15,000 de bono, intereses desde 0% y pagos desde $545. Solo hasta el 30 de agosto en Garaje Isla Verde. Produce Arturo Guzmán. Con los productos de limpieza TEN podrás mantener tu hogar limpio, desinfectado y saludable. Prueba los productos TEN y verás por qué somos la marca de productos de limpieza preferida en los hogares. Tu hogar olerá espectacular, aromatizando con ricas fragancias a lavanda, pino, floral y ocean breeze. TEN también te trae el desinfectante de limón que mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Los productos TEN son fabricados aquí en Puerto Rico. Nada mejor que tener la casa limpia, desinfectada y saludable con TEN. Hola, al renovar el marbete de tu vehículo también debes escoger el asegurador de seguro obligatorio de tu preferencia. Esta gestión la puedes realizar en bancos, colecturías, centros de inspección o cooperativas.
ASC es la única aseguradora privada especializada en el seguro compulsorio y contamos con más de 24 años de servicio. Para unirte a nuestra familia de asegurados solo tienes que hacer tu marca en el recuadro donde aparece nuestro logo. Y así disfrutarás de las ventajas que solo podemos ofrecerte en ASC. Al renovar tu marbete, asegúrate con los expertos y escoge a los número 1 y favoritos en Puerto Rico. ASC. ¿Por qué persiste el abandono en las escuelas? Cuando la educación define el crecimiento económico y social de la isla. Jugando Pelota Dura presenta Puerto Rico Habla, programa especial para discutir los asuntos más importantes sobre el sistema de educación. Puerto Rico Habla. Aquí se escucha tu voz. Edición especial de Jugando Pelota Dura. Este domingo a las 7 en vivo desde los estudios de Tele 11 en The Mall of San Juan. Ferdinand Pérez viste de la esquina famosa, ahora ubicados en el primer nivel de Plaza Las Américas. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, seguimos analizando lo que está ocurriendo en estos precisos momentos. Allá en el Viejo San Juan hay mucha actividad, estamos esperando para comunicarnos unos instantes nuevamente con Mayra, pero hoy pasó algo que, bueno, pues... muchos podían decir que era lógico que ocurriera. Previsible, pero otros se están cuestionando, pero como lo que decía Ale, pero si este hombre está pidiendo la cabeza de Luma desde el primer momento. ¿Qué pasó? Ha facilitado investigaciones. Exacto. Contra Luma. ¿Qué pasó hoy con el presidente de la Cámara allí? Vamos a verlo para poder analizarlo. Vamos. Es parte ahí. ¿Cuál será la explicación? Porque Rafael Bernabe hacía minutos que había estado ahí, de hecho había utilizado los micrófonos, se había dirigido al público y no había pasado nada. Y es político, y es político de un partido también. Hay algo muy serio con Tatito Hernández y yo supongo que tiene que ver una percepción pública muy generalizada en contra suya. Una persona que parecía intentar llegarse a él de forma violenta. Yo ese punto de Bernabe era el que iba a traer, que yo vi a Bernabe hablando allí. Lo que pasa es que esto demuestra el hecho de que hay un sector, como yo le diría, de izquierda, porque es una falta de respeto. Es que también se ha generalizado que si es político, tú le puedes ofender, tú lo puedes agredir, tú lo puedes hablar malo, y eso es lo que pasa. Tatito fue allí, y no es santo de mi devoción, pero él fue allí como protestando, unido, y como ustedes dicen, ha sido combativo contra Luma, pero a ellos no le importó, porque lo que tienen es una agenda. Tatito no puede estar allí, ahí puede estar gente de Movimiento Victoria Ciudadana y del PIB moviéndose en todas partes. A Tatito por poquito lo agreden. Si Tatito mañana genera una querella contra el que trató de agredirlo, dicen que lo está persiguiendo. Ustedes que son los tres PNP, ¿ustedes aceptan que el PNP puede perder en las próximas elecciones si no toma acción con el contrato de Luma ahora? Sí. Luma no mejora, y eso es una cosa clara. Si Luma no mejora y no buscamos la forma de nosotros terminar con ese contrato, claro que nos puede costar las elecciones, claro que sí, pero tenemos que ver, ellos dicen que van a mejorar, si no mejoran, no podemos volver a decirle vamos a darle otra oportunidad. No. Hay que buscar la forma, aunque tengamos que pagar multas, aunque tengamos que pagar dinero, millones por eso, pero tenemos que parar porque la gente no cree en eso de que si usted le van a dar más oportunidades, usted le va a dar más tiempo. Si no funcionan, hay que sacarlo. En el caso de esta convocatoria, o desde el fin de semana, coincidió con una expresión de que así comenzó el verano del 2019, lo que parece ser un llamado, ¿verdad?, a que volvamos a eso. En el 2019, Ricardo Rosselló renuncia en gran parte porque el PNP lo abandonó y le dio la espalda y le pidió la renuncia, empezando por la comisionada residente. ¿Ustedes estarían en posición de, si el gobernador no toma acción con Luma, quizás entender que debe haber algún movimiento como el verano del 2019? Yo creo que, como te dije al principio del programa, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es Luma.
que hay descontento por funcionarios como Fermín Fontanés, que de verdad dicen una cosa, hacen otra y asesoran mal al gobernador, y que lo han hecho y que yo creo que están pasados y que los hayan votado como bolsa. Oye, eso se puede dar, fantástico. Pero, de hecho, Quiquito, perdóname, un funcionario... hoy salió en la vista, perdona que te interrumpa, en la vista del Senado hoy salió a relucir que él puede multar, él tiene la capacidad para multar a Luma hasta $25,000 diarios por la Pero nunca deficiencia. ha notificado nada. Y no ha notificado nada, ni ha multado ni en una sola instancia a nosotros Luma. En la Cámara de Representantes, para que vean lo lejos que hemos ido, fuimos más lejos, fuimos y radicamos un proyecto de ley, Tatito Hernández, Johnny Méndez, este servidor y otros compañeros legisladores, y aprobamos en la Cámara para quitarle a Fermín Fontanés esa facultad de fiscalizar y darse a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque entendemos que no está cumpliendo. Eso está pendiente de aprobación en el Senado. Yo espero que el Senado lo atienda. Yo estoy seguro que los compañeros están a favor, pero más allá de eso, me parece a mí de que hay consecuencias. Y es importante destacar, tenemos que entender y diferenciar de lo que es descontento con Luma, de lo que interpreta como estabilidad política en Puerto Rico, porque eso tiene un costo sobre todos nosotros. Mayra, no político necesariamente, estamos hablando de un costo económico sobre todos los puertorriqueños. Mayra, ¿se cometió un error en expulsarle ahí a Tatito Hernández de la manifestación? ¿O no? De los compañeros que están en el panel. Y dijo que si esto nos pone en la posición de evaluar de si vamos a hacer como en el verano 19. Muchos de los políticos del PNP que se unieron a eso le pasaron factura y no están aquí. Si el gobernador, nosotros le dimos el voto para que tomara decisiones, cuando vengan las próximas elecciones, el pueblo tendrá el poder para sacarlo. Pero tiene que apretar el paso, Pierluisi, tiene que apretar el paso. Pero no necesariamente va una renuncia. El PNP que se una a esos grupos que dicen que el gobernador se tiene que salir, nosotros los estadistas los vamos a sacar de la política. Bueno, tengo que hacer otra corta pausa, voy con Yailin y regresamos con más y con nuevos temas. Adelante, Yailin. Así es, Ferdinand, hay mucho más de Jugando Pelota Dura. De regreso abordamos la escasez de residencias en la isla, sin mencionar los exorbitantes precios de las pocas que están a la venta. En minutos lo discutimos con un panel de expertos. Ahora paso contigo, Margarita. Gracias, Yailin. La Cooperativa Oriental pone tu dinero a crecer. Escucha esto, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental acaba de lanzar la oferta Sácale aún más a tu dinero con el certificado de depósito de la Cooperativa Oriental. Esta gran oferta te presenta atractivos intereses desde un 2.50% a 24 meses o un excelente 3% a solo 36. Así que no dejes pasar esta gran oferta, llámalos ahora porque tu dinero crece mucho más con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Ciertas restricciones aplican. En este momento pausamos, usted no se vaya lejos. Estoy seguro que has escuchado muchas veces que los costos de los tratamientos del cáncer superan los $100,000 al año. Es por esto que hoy te digo que las últimas reclamaciones que he trabajado en oficina, lamentablemente, sí es real. Los costos del cáncer en tratamientos de quimo, radio e inmunoterapia sobrepasan los $100,000 al año. ¿Tienes tú tu póliza de cáncer? Danos una llamada sin ningún compromiso al 787-220-7775. Hace 50 años, todos fuimos al 21. Revive la historia de Roberto Clemente en el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Da un viaje en el tiempo por la vida y logros de nuestro Roberto Clemente, con piezas como su primer contrato, artículos personales, uno de sus guantes de oro y las obras del pintor boricua Pablo Marcano. No te pierdas el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Consigue tus taquillas ya en PR Ticket Online y visítanos en línea en museoclementepr.com. Amigos
me acompaña Pedro Astacio de Tu Dinero Seguro. Pedro, bienvenido como siempre. ¿Qué dice, qué experiencia tenemos y qué le podemos decir a la gente sobre las alternativas para lograr aprovechar lo que está ocurriendo en el mercado en estos momentos, Pedro? Oye, Ferdinand, primero que nada, gracias por la oportunidad, por tenernos aquí como siempre. Sí. Mira, hoy te traigo dos alternativas y esto se debe a que hemos recibido miles de llamadas, las personas solicitándonos información sobre la anualidad tipo CD. Tipo CD. Sí, okay. Es una anualidad que paga interés fijo con el principal garantizado por 5 años. Ahora mismo, la diferencia es que los intereses son altísimos versus lo que vemos en las instituciones financieras. Te traje dos ejemplos para que las personas puedan ver cómo pueden maximizar su dinero. Desde $25,000 a $99,999 tenemos el 3.95 garantizado a 5 años. Wow, ese tremendo. interés es por año, por los 5 años del contrato. Tienes una ganancia en intereses de $10,686. Al otro lado tenemos un 4.20 que es para cantidades sobre $250,000. Ese interés genera en 5 años $57,000. Ferdinand, es bien importante que las personas sepan que estos intereses no duran para siempre, que tienen que tomar acción y que graben este anuncio porque Tu Dinero Seguro no hace anuncios engañosos. Así que vaya con esta tablita y solicite esos intereses cuanto antes. Anualidad tipo CD. Ese es el término que para que lo usen rapidito, ahí está el teléfono, llame, conéctese con estos jóvenes que están aquí, que son unos jóvenes profesionales y conocen muy bien el tema. Gracias. Gracias como siempre. La gente de Tu Dinero Seguro. Seguimos con... Apagón. Planet Solar, los número 1 en servicio al cliente, te soluciona con su completo sistema de energía solar con batería de respaldo, aprobación inmediata, con servicio, garantía total por 25 años y pagos desde $149 mensuales. Llama ahora mismo al 787-493-0700, 493-0700 o accede a planetsolarpr.net. Planet Solar, vive tu energía. Garaje Isla Verde presenta el Turn It On Sales Event de Mercedes-Benz. Sobre 200 autos Mercedes-Benz nuevos y usados con hasta $15,000 de bono, intereses desde 0% y pagos desde $545. Solo hasta el 30 de agosto en Garaje Isla Verde. Produce Arturo Guzmán. Con los productos de limpieza TEN podrás mantener tu hogar limpio, desinfectado y saludable. Prueba los productos TEN y verás por qué somos la marca de productos de limpieza preferida en los hogares. Tu hogar olerá espectacular, aromatizando con ricas fragancias a lavanda, pino, floral y ocean breeze. TEN también te trae el desinfectante de limón que mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Los productos TEN son fabricados aquí en Puerto Rico. Nada mejor que tener la casa limpia, desinfectada y saludable con TEN. En el 2019 nace un evento que cambia la manera de ver y disfrutar la fiebre del automovilismo en Puerto Rico para siempre. Regresa más grande que nunca el Caribbean International Auto Expo 2022 del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Convenciones. No te quedes fuera y separa tu espacio para ir. Bueno, mis amigos, vamos a movernos de tema, vamos a hablar un poco del problema que está enfrentando Puerto Rico, sobre todo la gente joven, para poder conseguir casas en nuestro país. Aquí está nuestro buen amigo Alexander Braña, banquero hipotecario. Alexander, bienvenido, saludos. Saludos, Ferdinand, buenas noches a ti y a toda la gente que nos ve. Está Sandra Mercado, que es realtor del área metropolitana, aquí muy cerca. Hola, Sandra. Hola. Y también está Julio Díaz, realtor del área este de Puerto Rico. Les pregunto a usted, en el área metropolitana quizás es donde más problemas para conseguir viviendas hay, ¿correcto? Eso es correcto, eso es así, sí. Y las que se están vendiendo muy, pero muy caras. Eso es así. ¿En el área sur? También el mismo problema. El mismo problema. Pero es un problema de inventario, es un problema, como dice Ferdinand, de que han puesto los precios inaccesibles para los ciudadanos promedio. Bueno, en mi opinión es una combinación, porque quien está poniendo los precios son los compradores, en su mayoría. Hay situaciones y hay situaciones. La otra situación que nos estamos confrontando es el incentivo, la ayuda que estamos teniendo con vivienda. Los procesos están sumamente lentos, las restricciones deberían flexibilizarlas porque hay inventario reposeído que se puede
puede disfrutar. Y hay mucha gente necesitando un techo. El primero que advirtió sobre eso fuiste tú aquí, Alexander, que esto estaba más lento que un solo hebrea, las ayudas federales estas. Esto sigue igual por lo que se ve, por lo que plantea la compañera. Yo pienso que Vivienda ha tenido la intención de capitalizar $300 millones para el bienestar del pueblo puertorriqueño. Si usted va a comprar una casa, contacta a su realtor, viene al banco, usted puede elegir hasta $60,000 de pronto, Ferdinand. Ustedes saben lo que son $60,000. Que se los da el Estado. El Estado le dice, aquí están los $60,000. Pero como muy bien comunica Sandra, tienes una restricción y cuando comienzas el proceso, puedes estar 2, 3, 4 meses. Y hasta más. Y no hay comunicación, la cosa no se da. Tanto es así. Y los bancos tienen que cerrar todos los meses. Y hay que cerrar. Entonces el vendedor, que representan aquí los realtors, le dice al comprador, oye, ya llevas 3 meses, tienes el préstamo aprobado en el banco, ¿qué pasa que no cierra? Así que si tú no me puedes comprar, yo le vendo el próximo que está en la lista de espera. Y también está la situación, porque le he vivido por gente que conozco muy recientemente, que los constructores están a las millas, que ofrecieron unidades para diciembre y ya en verano les dijeron, no, ya las tenemos listas. Eso es así. Y tuvo que salir el comprador inmediatamente a cerrar, ¿verdad? Que tenía el plan para diciembre, no para ahora, para verano. Eso es así. Correcto. De 300 millones que Vivienda, el gobierno federal le dio los fondos CBDG, Ferdinand, se han entregado al pueblo de Puerto Rico unos $50 millones redondeando. O sea, estamos hablando del menos del 20% desembolsado. A nosotros nos encantaría. ¿Pero que no hay gente o es que el trámite? No, hay demasiada gente. El problema es las restricciones que tienen para las propiedades. No solamente el comprador pasa por un proceso bien burocrático para recibir esta ayuda, sino también la limitación que tiene, porque tenemos muchas propiedades reposeídas que pues tienen que rehabilitarse, pero entonces le ponen restricción que no pueden excederse de esta cantidad, etcétera. Entonces le pregunto al realtor, a Julio Díaz, si entonces esto lo que ha propiciado es un aumento en los alquileres. Sí, en los alquileres, claramente. Un alquiler, por ejemplo, tú pones un alquiler y lo alquilas en horas. Así. ¿En horas? En horas. Pero los alquileres han aumentado también. Así aumentando el precio del alquiler. El dueño lo aumenta $200, $300, lo alquilamos en horas. Y a esto se le suma que aumentaron también las tasas de interés. Eso es así. O sea, que comprar una casa es sumamente oneroso hoy día. Bueno, realmente... o dependiendo del área. Por ejemplo, el área yo he visto propiedades en casi $1 millón también. Sí, hay propiedades en esos valores, pero sí, el interés todavía sigue atractivo, ¿verdad? ¿Cuál es la alternativa que ustedes pueden recomendar? Obviamente veo que hay mucho interés en que estos fondos salgan más rápido. Eso es bien importante. Porque hay tanta gente joven que no consigue casa, son miles de jóvenes y de otras edades también. Claro, Ferdinand, y es que el mercado está activo. Sí. O sea, el negocio de las bienes raíces es un negocio que es dinámico, se mueve, nunca va a estar estético, y hay un mercado que está allá afuera buscando propiedades y hay propiedades. Perfecto. Lo que pasa es que antes había un surplus, había demasiadas propiedades y pocos compradores. Ahora hay muchos compradores y ya las propiedades se han ido agotando y realmente los intereses pandémicos de 2 y el 3%, pues ya han pasado por el 5 y el 6 sigue siendo atractivo para que usted de estas viviendas que decía Sandra ahorita, de estas viviendas reposeídas, ¿qué son? Las reposeídas. Que las tienen los bancos. Correcto. ¿Y por qué no las sacan? No, ya saliendo. Están saliendo. Incluso se espera un aumento de inventario sobre ellas porque en octubre pararon las moratorias y van a venir más propiedades. ¿Cómo cuántas propiedades podrían haber ahí? Estamos hablando de 700 propiedades. 700. Por lo menos, se esperan entre 700 a 1000 propiedades que puedan estar llegando al mercado nuevamente, que posiblemente duran unos meses y cuidado. Y si le damos el incentivo al público, imagínese que usted pueda comprar con un beneficio de $60,000 que va directo a su préstamo. Sería un palo para Pero esas son ejecuciones, pero hay mucho abandono de hogar. O sea, dejé la llave y arranqué para Estados Unidos. Con esta cuestión de la pandemia hubo bastante inventario que va a entrar a razón de eso. A razón de eso. Y adicional, hemos recibido en la oficina recibimos llamadas de gente volviendo a Puerto Rico a comprar propiedades. Ese es otro. Y es diario, esos casos. Bueno, chicos, pues vamos a ver si podemos hablar con el secretario de la vivienda para que nos ponga un poco al día de este asunto y cómo podemos, porque esta no es la primera vez que hablamos de esto, donde la gente está planteando el atraso, 50 millones de 300 y pico de millones. O sea, hay que buscar la forma de acelerar ese trámite. El problema es que si esto no se utiliza, se tiene que devolver. Pierde. Correcto. Bueno, gracias a los tres, los sigo llamando porque me parece una discusión importante y estamos orientando el país. Voy con Margarita. Gracias, Ferdinand. Estamos agobiados. Hola, mi gente. Ángelo Díaz te habla de el equipo Tu Dinero Seguro. Recientemente estuvimos trabajando en evaluar todas las pólizas de cáncer que hay en el mercado, ya que mucha gente especula que hay muchas pólizas que pueden ofrecer
$90,000 al año para tratamientos de inmunoterapia, radioterapia e quimioterapia. Quiero que sepas que en Puerto Rico solamente hay una compañía que ofrece todos estos beneficios. La misma se llama Manhattan Life. Danos una llamada sin ningún compromiso. Como muchos puertorriqueños, estaba cansada del ir y venir de la luz, pero vivo en apartamento, así que mis opciones eran limitadas. Bueno, eso creía yo, hasta conocer a los buenos amigos de Planet Solar. El proceso fue tan simple como llamar a Planet. Rápidamente me asignaron a un consultor, quien me orientó sobre las diferentes opciones de equipos y opciones de financiamiento, pero que se ajustaran a mi necesidad y presupuesto. En mi caso, la batería Bluetti EP500 Pro fue la mejor opción, con un paquete que incluye Transfer Switch, lo que permite, a diferencia de otros equipos en el mercado, que la batería sea conectada directamente al sistema eléctrico de mi apartamento, sin necesidad de extensiones eléctricas, además de 4 paneles solares portátiles para recargar el sistema. Recuerda, yo soy Planet. Vive tu energía. Hace 50 años, todos fuimos al 21. Revive la historia de Roberto Clemente en el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Da un viaje en el tiempo por la vida y logros de nuestro Roberto Clemente, con piezas como su primer contrato, artículos personales, uno de sus guantes de oro y las obras del pintor boricua Pablo Marcano. No te pierdas el Clemente Exhibit en el Museo del Deporte en Guaynabo. Consigue tus taquillas ya en PR Ticket Online y visítanos en línea en museoclementepr.com. En el 2019 nace un evento que cambia la manera de ver y disfrutar la fiebre del automovilismo en Puerto Rico para siempre. Regresa más grande que nunca el Caribbean International Auto Expo 2022 del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Convenciones. No te quedes fuera y separa tu espacio para esta gran experiencia familiar entrando ya a tiquetera.com. Caribbean International Auto Expo 2022 te invita. ¿Buscas un estudio Prime a un precio accesible? 1016 Studio es tu espacio completo para crear el contenido que tanto has soñado. Contamos con estudio para filmación y fotografía, con área de maquillaje y un increíble suite de audio. Conócenos y alquila desde la palma de tu mano en 1016studio.com. Llama hoy al 787-462-5670. 462-5670. 1016studio.com. Garaje Isla Verde presenta el Turn It On Sales Event de Mercedes-Benz. Sobre 200 autos Mercedes-Benz nuevos y usados con hasta $15,000 de bono, intereses desde 0% y pagos desde $545. Solo hasta el 30 de agosto en Garaje Isla Verde. Produce Arturo Guzmán. Con los productos de limpieza TEN podrás mantener tu hogar limpio, desinfectado y saludable. Prueba los productos TEN y verás por qué somos la marca de productos de limpieza preferida en los hogares. Tu hogar olerá espectacular, aromatizando con ricas fragancias a lavanda, pino, floral y ocean breeze. TEN también te trae el desinfectante de limón que mata el 99.9% de los virus y las bacterias. Los productos TEN son fabricados aquí en Puerto Rico. Nada mejor que tener la casa limpia, desinfectada y saludable con TEN. Hola, al renovar el marbete de tu vehículo también debes escoger el asegurador de seguro obligatorio de tu preferencia. Esta gestión la puedes realizar en bancos, colecturías, centros de inspección o cooperativas. ASC es la única aseguradora privada especializada en el seguro compulsorio y contamos con más de 24 años de servicio. Para unirte a nuestra familia de asegurados solo tienes que hacer tu marca en el recuadro donde aparece nuestro logo. Y así disfrutarás de las ventajas que solo podemos ofrecerte en ASC. Al renovar tu marbete, asegúrate con los expertos y escoge a los número 1 y favoritos en Puerto Rico. ASC.
Bueno, regresamos a los minutos finales. Ha estado intenso todo. Ajá. Aquí, allá, restos, sacaron a Tatito, el otro, los micrófonos. Pero esa es parte del proceso, ¿no? Esa es parte de la dinámica. Es parte de la dinámica. Y verdad, agradezco mucho los mensajes de la gente a través de las redes, pero uno coge las cosas, ¿verdad? Según vienen. Nosotros, yo llevo 20 años más o menos, Denis lleva un poco más que yo en esto. Y hemos desarrollado algo de... Siempre tenía que venir alguien a ser peor. No, reconociendo tu experiencia. No, gracias. Pero nada, yo solamente tengo que decir de Gregorio Matías que recordemos que es una de las personas que provocó la reforma policial en Puerto Rico por sus abusos como policía. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, señores, en otros temas quedan 9 días exactamente para el Caribbean International Auto Expo del 3 al 5 de septiembre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Señores, una experiencia increíble la que van a estar viviendo ustedes: autos, camiones, carros antiguos, carros clásicos, carros exóticos, helicópteros, todo lo que tiene que ver con placas solares, casas inteligentes, un zipline gigante corriendo de un punto a otro en el centro de convenciones. Todo el centro de convenciones, los 3 pisos llenos de múltiples actividades. Todos nosotros vamos a estar allí ese fin de semana. Todos jugando Botadura, todo Tele 11, así que allá los espero a todos en este gran evento. 9 días, entra a tiquetera.com para que consigas rápido los boletos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Momento de tanta incertidumbre, Pedro, estábamos teniendo una conversación sobre los diferentes instrumentos financieros que existen, la bolsa de valores, estábamos hablando de las criptomonedas, pero estábamos hablando que necesitamos seguridad, necesitamos tener nuestro dinero seguro. ¿Qué estábamos hablando, Pedro? Oye, nosotros a eso le llamamos un producto que funcione como una caja fuerte. Y nosotros, de cariño y de conocimiento, le hemos puesto ese sobrenombre a la anualidad indexada. Ahora, Anthony, allá afuera en el mercado existen un sinnúmero de anualidades indexadas. Y la hemos escuchado, Pedro, te tengo que ser honesto, he escuchado mucho la anualidad indexada. No, y han cogido un auge sustancial, no tan solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Esto se debe, Anthony, a que cuando se diseña correctamente un contrato de anualidad indexada, como ofrece garantía de principal a prueba de guerra, a prueba de inflación, a prueba de cualquier evento económico que erosione cualquier otra finanza o productos de inversión, pues ha cogido ahora mismo una posición principal dentro de la planificación financiera de todas las personas que buscan garantía. Ahora bien, para que seas exitoso en este tipo de producto no puede tener ni costo ni tope de rendimiento. Eso te iba a preguntar, Pedro, cuando las personas están buscando esa anualidad indexada, ¿qué tienen que estar pendientes? Porque como hemos dicho, hay muchas personas hablando de esto. Oye, puntos bien importantes para todos ustedes, que no tenga tope de rendimiento. En arroz y habichuela lo que eso quiere decir es que el producto no te limite al momento de ganancia. Hay muchas anualidades indexadas que te permiten llegar hasta un tope. Nosotros en Tu Dinero Seguro no trabajamos anualidades con tope ni con costo. Comunícate con nosotros. Gracias. Gracias.